Shen Yasin es una asistente administrativa que es menospreciada en su trabajo. Hace todo lo posible por complacer a todos, pero nunca le agradecen por su trabajo. Ella misma dice que es como una nota adhesiva, que luego que la usan la pueden desechar y teme quedar en el basurero. Wang Ziyi es un importante hombre de negocios. Es CEO y único heredero de una de las compañías más importantes de la región. Es un hombre muy rico. Su abuela quiere que se case y tenga muchos hijos para así hacer crecer la familia. Él también quiere hacerlo. Tiene una novia que es una bailarina prometedora llamada Shi Ana, pero a la abuelita no le gusta mucho esta muchacha. Yasin sale de su trabajo y se consigue con su novio, pero este tipo es un mujeriego que le pide a ella que pasen juntos la noche, y no para ver Netflix precisamente. Ella se niega porque recuerda los consejos de su sabia madre, no tener relaciones antes de casarse. Muy buen consejo, por cierto, y como él se molesta por esto, ella lo invita a un crucero para compensarlo. Por otro lado, Ziyi le manda flores a su noviecita y le invita a ir de vacaciones en un crucero, a lo que ella acepta. Él en realidad estaba planeando casarse con ella, por lo que estaba organizando la cosa con el capitán del barco. Él estaba practicando cómo darle el anillo, y por ahí pasaba Yasin y lo ve. A él de la impresión se le cae el anillo en la piscina. Ella trata de ayudarlo, así que se tira a la piscina a buscar el anillo. Él se tira atrás de ella para rescatarla de que no se nos ahogue, y cuando salen del agua, ella le devuelve el anillo y le desea que le vaya bien con su propuesta. Resulta que después Ana llama a Ziyi y le dice que no va a poder ir al crucero porque acaba de recibir una propuesta de trabajo en París, así que ella va a ir allá a dedicarse de lleno a su carrera, dejándolo él solo, triste y abandonado en ese tremendo crucero de lujo. Más tarde, él nota que el novio de Yasin está engañándola, por lo que busca la manera de que ella se entere por sí misma. Luego ella encuentra a su novio con otra mujer en la cama. Ella se pone muy triste por esto y comienza a llorar. Ziyi va con ella para consolarla y le dice que él también anda tristón porque su novia no fue con él. Al ver que estaba muy triste, él la ayuda a hacerse un cambio de imagen para subir el ánimo. Ella baja las escaleras como toda una diva, haciendo que a más de uno se le salgan las babas de la impresión. Él le da el valor para que se enfrente a su novio y la cosa sale bien. Lo pone en su lugar y al tipo no le queda más remedio que disculparse con ella. Ella está feliz por todo esto porque está liberada y le agradece a Ziyi por haberle ayudado con todo esto. ¿Recuerdan que él estaba organizando con el capitán del barco lo de la boda? Pues se le olvidó avisarle que esto se había cancelado, así que el capitán la presenta a ella como la futura esposa de Ziyi, y ella, como está tan agradecida con él, pues finge ser su prometida. Y como por vueltas de la vida, el capitán les da un papel para que lo firmen. Ellos lo hacen sin entender ni papel inglés. Resulta que firmaron su condena. Mentira. Firmaron un certificado de matrimonio. A la mañana siguiente, juntos despiertan en la misma cama, y cuando se ven gritan, quedando completamente en shock. En la noche hicieron cositas de casados, ya no son virgencitos, por lo menos ella siguió el consejo de su mamá, niño mediante, pero no recuerdan lo que pasó porque estaban completamente borrachos. Luego descubren que el papel que firmaron era en realidad su certificado de matrimonio y que se habían presentado como marido y mujer en las Bahamas, y si querían divorciarse tenían que volar para allá y procesar los papeles en ese país. Él la convence a ella de ir a las Bahamas a divorciarse porque el proceso es sencillo, pero ella se comienza a sentir mal, le dan mareos y náuseas. Se nos embarazó la muchacha. Ella no sabe qué hacer. Le da miedo contárselo a él porque sabe que le dará problemas. Un día ella estaba comiendo en un restaurante y comenzó a vomitar, y alguien la grabó y el video se hizo viral. La abuelita de él se entera de lo sucedido y se enoja con él por ocultárselo, pero luego de ver el video de ella y ver la expresión en la cara de ella, de repente piensa que la familia de ella debe tener suerte y se decide a evitar que su nieto se divorcie de ella. Yasin se ve con él y él le da un cheque en blanco diciéndole que se sentirá más cómodo si ella lo acepta. Ella se da cuenta que no quiere nada con ella, así que acepta el cheque diciéndole que siempre permanecerá en blanco. Tiempo después, él se entera que ella está embarazada. Ella va con su madre a una isla pequeña, pero la mamá al enterarse que ella está embarazada se enoja muchísimo y quiere caerle a palos, pero llega Ziyi y la detiene. La andaba por ahí por cosas de negocios y al enterarse que ella estaba en esa isla fue a buscarla. Ziyi le dice que él es el padre de la criatura y ella se enoja aún más y lo amarra a una silla para interrogarlo. Le quita el teléfono y llama a su contacto más cercano para saber quién es él, así que termina hablando con la abuelita y le dice que su nieta embarazó a su hijita, preguntándole qué piensa hacer al respecto. La viejita le dice que no se preocupe por esto, que ella se va a encargar de todo. A pesar de todo esto, Ziyi se siente culpable porque piensa que arruinó la relación de Ziyi con su novia y piensa que el aborto es la única solución a este tremendo enredo. Él se entera
y se va corriendo al hospital, y cuando llega, ella está escuchando los latidos del bebé. Ambos se ven y lloran y deciden tener al bebé. La familia se entera y se pone muy contenta a escuchar esta noticia, así que deciden celebrar una boda para así sellar su matrimonio de manera oficial. En la noche de bodas, cuando se supone que hagan cositas, él se porta muy frío con ella. Le dice que aún está enamorado de Anna y le pide que después que da luz se aleje de él. Ella lo acepta asegurándole que luego que tenga el bebé desaparecerá de su vida. Ella se muda a la mansión de la familia de él y la abuelita la recibe muy feliz por ella, pero cuando entra a la habitación de su esposo hay un retrato inmenso de su amada. Él luego entra y le dice que firme el acuerdo de divorcio y que él se compromete de pagar todos los gastos de su hijo. Ella piensa que eso es para deshacerse de ellos y aunque firme el divorcio no acepta el dinero y le devuelve el anillo. Además le promete no decirle nada a la abuelita. Ella vuelve de su trabajo, pero nota que todo le está tratando muy bien, hasta sus superiores. Resulta que es su esposo quien está detrás de todo esto. Es un nuevo trabajo para ella. Ahora está como editora de arte y aparece un nuevo personaje, Dylan. Él es un buscador de arte que ha recorrido el mundo gracias a su trabajo. Él está en busca de su hermana perdida. Él siente mucha simpatía por ella y hasta se vuelve protector con Yasin. Él nota cómo la trata a su esposo. Hasta se dio cuenta cuando él le preparó el certificado de divorcio. Ellos se vuelven muy cercanos y Siji se pone celoso de esto. Aún más cuando se entera que Dylan la ha estado acompañando a su examen prenatal. Hay un malentendido en su casa, haciendo que ella se sienta sola y decida irse de ahí. Se encuentra con Dylan y le dice que, aunque está muy agradecida con él, es mejor que no se vean más para que no ocurran más malentendidos. Sin embargo, él le dice que encontró una casa para ella. En ese momento llega el esposo de ella y le dice a Dylan que Yasin es su esposa y se la lleva a casa. Él la acompaña a su siguiente clase prenatal, pero ella se molesta porque solo fue a convencer a su ginecólogo para que respalde uno de los productos que su compañía ofrece. Ella le reclama porque le duele que él la usa a ella y a su bebé para su propio beneficio. Luego le pide que lo acompañe a la isla de Juananí en la ceremonia de inauguración de su nuevo producto y se empieza a portar muy bien con ella. Además le promete estar en el día del parto. Un día, Anna llama a Siji y le pide que vaya a París para que la vea actuar. Yasin lo escuchó y le prometió a él que lo ayudaría a convencer a la abuelita de que lo dejara ir a Europa. Pero como más sabe el diablo por viejo que por diablo, la abuelita aprobó que él viajara y astutamente invitó a Dylan para que acompañara a Yasin a sus chequeos médicos mientras su esposo está por Europa, cosa que puso muy celoso a Siji. Pero hombre, vas a ver a tu amada y te pones celoso porque otro va a acompañar a tu esposa. Decídete de una vez para que nuestra Yasin no sufra más. Sigamos. Ella lo acompaña a él antes de irse, pero se empieza a sentir un poco mal. Él se preocupa, pero ella le dice que es Hakuna Matata, que disfrute de sus vacaciones por Europa, que ella se va a poner bien. A pesar de esto, él queda preocupadito por ella. Al día siguiente, ella se desmaya y la llevan al hospital. Él estaba en el aeropuerto y se entera de esto, así que se va a verla. Cuando ella se siente mejor, los dos comienzan a ensayar cómo bañar al bebé. En eso Anna lo llama diciendo que ella quiere verlo y él le responde que no se fue, cosa que la molesta mucho a la otra. Y así se siente mal por esto, porque no quiere que él tenga problemas con su amada. Sin embargo, él le asegura que durante un año lo dará todo por ella, que la tratará como lo que es, la madre de su hijo, pero enfatizó que solo por un año. Ellos comienzan a compartir bastante y comienzan a sentir cositas el uno por el otro, y es que cuando dos personas necesitan ver cada vez más el uno al otro y cada vez menos a las otras personas, es que están enamorados. Bueno, así me lo dijeron. A pesar de ello, no se atreven a decirlo. Un día van de compras y una amiga de la otra aparece y le pregunta quién es ella, a lo que Yasin se hace pasar por una empleada para que la muchacha no sospeche nada, pero esta, a pesar de ello, llama a Anna y le chismea que vio a su novio con otra mujer, haciendo que ésta se moleste aún más. Yasin se encuentra con Dylan y le cuenta que se siente mal por todo lo que está pasando, porque se interpuso en la relación entre su esposo y su amada. Pasan un rato juntos y llega Sijin y se la lleva. Mientras cenan, él le pide que no se vuelva a ir de esa manera y se disculpa por no haberla defendido ante la amiga de la otra. La mamá de ella cae en casa de ellos de repente y mientras la tía le hace un tour por la casa, le dice sin querer queriendo que la muchacha del cuadro es la novia o exnovia de Siji y se va. La señora se enfurece y desfigura la pintura. Además, tira todas las fotos de ellos dos al suelo. Yasin no está ahí, está en su pueblo cuidando al bebé de su prima y llega Siji para verla. Se enteran lo de la mamá de ella y él le da un bonito abracito. Ambos cuidan al bebé, pasando
pasando buenos momentos y uniéndose cada vez más. Después ambos se sinceran y ella le pide que no la trate bonito porque la confunde y después no va a querer irse de ahí. Él se acerca y le da un abrazo diciéndole al oído que no soporta verla triste y trata de hacerla sentir mejor bromeando con ella. Y en la noche él la abraza y duermen junticos los dos. So cute. Es el cumpleaños de él y en medio de la celebración la llaman a ella diciéndole que su mamá está mal de salud. Ambos van y la señora le reclama a él sobre la foto de su ex en su cuarto y por qué firmaron un acuerdo de divorcio. Él se disculpa por ello y calma a la viejita. Esa noche él le abre su corazón y le dice sobre sus miedos. Ella le dice que siempre lo apoyará porque son familia. Él la abraza y le dice que se olvide del divorcio porque quiere estar con ella y su bebé y ser felices y hablar en serio, cosa que se lo demuestra a ella. Le dice a la suegrita que él va a cuidar de su hija y que confía en él y la viejita queda encantada con él. Ahora sí se convierte en un verdadero matrimonio hasta que aparece la otra y le escribe a él diciéndole que pronto irá para allá. Y así se siente mal por esto y él le asegura que no se preocupe, que él va a resolver este asunto con Ana lo más pronto posible. Ella se siente bien y los dos coquetean el uno con el otro, él portándose como todo un caballero con ella. Ella le está enseñando a él sobre alfarería y él está ahí todo enamoradito hasta que finalmente se dan un bechito, el primero desde que están casados. Al día siguiente ella le va a llevar su almuercito que le preparó la señorita a su trabajo. En eso aparece Ana y le da un fuerte abrazo a Siji y Yasin, con un profundo dolor en su corazón, se va inmediatamente de ahí. Ella entiende que él tiene que hablar con la otra, pero le da miedo de que la abandone y además se siente culpable de haberse interpuesto en la relación de ellos dos. Se siente muy mal. Él habla con Ana y le cuenta todo lo que pasó, del matrimonio y del embarazo. Ana le dice que entiende que fue un accidente, a lo que él le responde que en realidad no lo fue, pero ella le dice que se divorcie y tengan al bebé, luego se case con ella y juntos adopten al bebé, que ella lo criará y cuando crezca le cuenten la verdad. Él no está de acuerdo con esto y le confiesa que su relación cambió cuando ella lo dejó a él solito y abandonado en el crucero y él conoció a Yasin. Ella le dice que está dispuesta a renunciar a sus sueños por estar junto a él, pero ella está decidido y se va dejándola a ella toda destrozada. Si nos ponemos a pensar, Ana no es la villana, más bien es una víctima de las circunstancias. Bueno, es mi pensar. ¿Qué piensan ustedes? Esa misma noche, él le dice a Yasin que ella y el bebé que lleva por dentro son su vida. Pero como esto es un drama y hasta que no saca el último capítulo no vamos a dejar de sufrir, en la noche suena el teléfono. Es del hospital diciendo que Ana sufre un desmayo. Así que Yasin le dice a su esposito que vaya a ver qué pasó. Resulta que Ana sufre de amnesia retrógrada. No recuerda nada de los últimos 4 meses. Solo recuerda que él es su novio. Esto lo complica todo. Yasin le dice que la cuide a Ana y que ella lo va a ayudar, porque resulta que Ana está sola, no tiene familia en la ciudad, por lo que él tiene que fingir que es su novio y la cuida en el hospital, y aunque trató de decirle la verdad, no tuvo corazón para hacerlo. Ella es dada de alta y lo acompaña a él al trabajo. Ahí ve a Yassi y le pregunta quién es ella. Él le va a confesar la cosa, pero Yassi dice que es su dietista, su cocinera, así que tiene que preparar las comidas a ella y limpiar su hogar poniendo a riesgo su embarazo. Una noche Ana comienza a recordarlo todo y en la mañana los sigue y los ve todos felices y contentos, lo que la molesta muchísimo. Enfrenta a Yasin y le cuenta todo. Le dice que es una patética que no vale para nada y la retó a que vaya esa noche a un restaurante porque le iba a demostrar que su novio todavía la ama. Ella va con Dylan y la ve bailando para Siji. Es un baile que tenía preparado para él. Ella se le acerca y él le dice que quien ama es a Yasin. Sin embargo, ella le da un beso en la mejilla. Siji lo malinterpreta todo y cree que ambos volvieron, por lo que comienza a llorar. Dylan la lleva a un sitio tranquilo para calmarla. Al día siguiente, Siji le aclara todo a su esposita, pero esta no le cree. De paso, Ana la engañó haciéndola firmar un papel que ella falsificó donde ella no solo se divorcia de él, sino que le entrega la custodia del bebé. Ella queda en shock por esto, está herida en lo más profundo de su corazón. Cree que su esposo le hizo una mala jugada y le quiere quitar al niño que lleva en su vientre. Se va corriendo de ahí. Llega el galán sin saber qué ha pasado, también toda la familia, y se enteran del divorcio.
divorcio. Él sale corriendo a buscar a su esposa y Ana queda completamente destruida. Él alcanza y trata de explicarle todo, pero ella no le cree y se altera toda diciéndole que solo quería a su bebé. Están discutiendo cuando un auto la atropella a ella y queda inconsciente. Él la lleva al hospital, pero hay malas noticias. Deben hacer un aborto inducido para salvar la vida a ella. Si no se lo hacen, ella muere. Él tiene que autorizar el procedimiento. En eso ella despierta y le dice que por favor no lo haga. Y él, con todo el dolor del mundo, lo firma porque su vida depende de ello. Ella despierta y se da cuenta que perdió la criatura, llorando desconsoladamente. Él también queda destrozado por todo esto y busca la manera de consolar a su esposita. La trata de llamar y enviarle mensajes, pero ella lo eliminó de sus contactos. Esto lo destruye más a él. La abuelita lo ve y lo aconseja que le dé tiempo a su esposita para que se calmara y aceptara lo que sucedió. Siji va a casa de ella, pero es tarde. Ella se está yendo con Dylan a Hungría. Él trata de hablar con ella, pero lo ignora completamente. Y cuando se van en el auto, él cae y llora con profundo dolor. Y es que el corazón roto es tan frágil que, tratando de recomponerlo, solo logra romperlo más. Y aunque sufrir y tener un corazón roto no significa que seas débil, solo quiere decir que has amado de verdad. Otra vez me puse emo. Sigamos con el resumen que todavía le falta. Llega la suegrita y le entrega los papeles de divorcio firmados por Yasin, profundizando más el terrible dolor que siente en su corazón. Ya en Hungría, ella consigue trabajo como florista, a pesar de que Dylan le ofrece trabajo en su galería. La Ana quiere aprovecharse de todo esto para reconquistar a su galán, pero él es firme con sus sentimientos por Yasin. Él ama a una sola mujer, y esta es su esposa, o es esposa porque se divorciaron. Yasin empieza a progresar en el arte y se convierte en discípula de un reconocido artista, y trabaja duro para perseguir sus sueños de arte y alfarería. Mientras que Ana no se rinde y hace todo lo posible por estar con Siji, pero este no le presta mucha atención. Pasa el tiempo, 3 años, y Yasin ya es una mujer más segura y estable en su trabajo. Ahora es conocida por su nombre artístico de Line. Siji se rinde y le entrega los papeles de divorcio firmados a su suegrita, dando su relación por terminada. Él viaja precisamente a Hungría a hacer unos negocios y allí, por casualidad, entra a una galería de arte y se enamora de una figura en forma de caballo y quiere comprarla, y aunque fue difícil por ser una pieza única, logra hacerlo. Pero justo esta pieza es creada por Elaine, su ex esposa y el amor de su vida. Ella había prometido a la galería que si alguien la compraba, ella misma lo entregaría el certificado de compra en persona, y aunque trató de verlo, no pudo hacerlo. Él, al llegar a su hotel, le entregan el sobre con el certificado de compra. Él lo lee y nota al final la firma que decía Elaine en inglés y Yasin en chino. Sin querer queriendo, y después de tanto tiempo, al fin dio con ella. Así que va corriendo a la galería y pregunta por ella. Le dicen que está cenando con su jefe, quien es nada más y nada menos que Dylan. Y justo cuando llega a un club de máscaras donde ella está con el otro, él ve que Dylan le está proponiendo a ella que sea su novia. Dylan tiene que salir un momento y él aprovecha, se pone una máscara y la saca a bailar. Nota que ella ha cambiado mucho. Ella lo ve y cree que es un pervertido y sale corriendo bravita. Bueno, ni tan bravita porque quedó intrigada por el chico ese. Siji quiere conquistarla, pero de forma anónima, así que él le envía flores a ella. Ella va caminando y se da cuenta que un chico con la misma chaqueta que el pervertido está por ahí. Va a enfrentarlo y se da cuenta que es su ex esposo y de la impresión se desmaya. Luego ellos dos hablan y él le pregunta si no quisiera saber qué ha pasado con él en estos últimos 3 años. Sin embargo, ella se muestra medio fría con él. Esto no lo desanima y empieza a hacer bromas y la sigue donde ella vive. Además, la llama mi ex esposa soñada y la alza para subirla a su casa diciendo que ella acaba de salir del hospital. Luego él le prepara comidita y vuelven a hablar sobre todo lo ocurrido. Discuten y él se va, quedando los dos nuevamente destrozados por todo esto. Dylan va a hablar con él y le dice que no moleste más a su amada. Por cosas de la vida, la abuelita de Siji y el maestro de Yasin fueron novios en su tiempo de juventud y los dos viejitos se ponen de acuerdo para juntarlos nuevamente, haciendo que ambos trabajen en un diseño de una jabonera. Ella se entera que tiene que trabajar con él, por lo que se molesta, pero lo tiene que aceptar para no defraudar a su maestro. Y luego de estar mucho tiempo juntos trabajando en el diseño, ellos se acercan cada vez más el uno al otro y se enamoran nuevamente y se dan un beso apasionado. Ellos lloran y se abren el corazón. Ella le comenta lo difícil que le resultó convertirse en Elaine, una mujer independiente y segura de sí misma.
le dijo que todavía quería ser su Yasin, pero como esto es un drama, aparece Ana y le escribe a él diciendo que lo extraña, que está abajo esperándolo. Esto arruina el momento y Yasin se va enojada porque es lo mismo de siempre. Él trata de arreglar las cosas, pero ella no lo quiere volver a ver más. Ella va a Shanghái y todos le dicen que vuelva con su ex, pero ella tiene muchas dudas aún. Él, para ganarse nuevamente el amor de ella, ayuda a su ex grita en el restaurante, pero no funciona la cosa. Ella mantiene sus inseguridades con su relación. Durante estos 3 años, él se hizo amigo de ella por internet con el nombre de W. Y luego de tanto tiempo quiso mostrarse como tal a ella, pero se acobarda al último momento. ¿Recuerda que Dylan estaba buscando Semana Perdida? Esta resulta ser la mismísima Ana. Cuando Siji se acobarda, le dice a Dylan que fuera en su lugar. Ella al verlo se emociona y le dice que este es un nuevo comienzo para ella. Siji los ve cuando se abrazan y se va todo triste. Luego van los 4 a comer y mientras hablan, él le pregunta a Yasin si es feliz con Dylan. Ella le dice que por qué no, que no se entrometa más. Así que él la abraza y lo ve como una despedida definitiva. Sin embargo, Dylan se da cuenta que Yasin ama a Siji. Además se da cuenta que su hermana tiene un trastorno mental y cree que ella fue la razón en la ruptura entre estos dos. Ella rompe con Dylan porque todavía ama a Siji y no quiere herir a su amigo, que en verdad se ha portado muy bien en toda esta serie. Le dice que va a recorrer el mundo como siempre lo soñó. Dylan se siente mal, no por la ruptura, sino porque se enteró que fue Ana la que le extendió la trampa con los papeles de divorcio. Ella está empacando y la abuela la llama porque quiere despedirse de ella. Va a la mansión y ve la habitación del bebé. Allí descubre un diario que su ex había escrito donde hablaba de todo el amor que sentía por el bebé y los planes que tenía para cuidarlo. Ella llora al leerlo, pero sigue dura la mujer. No cambia aún de opinión para regresar a su esposo. Dylan le dice a Siji que su amada se iba ese mismo día, a lo que él sale corriendo a encontrarse con ella. Ana ve esto y se da cuenta del amor que siente Siji por Yasin y le promete a su hermano que no lo va a volver a molestar nunca más. Él llega al aeropuerto, ella lo ignora y cuando se va a montar en el avión, Ana le envía un mensaje pidiéndole perdón por todo lo que había hecho, por todo el daño que hizo. Ella reacciona y vuelve a donde está Siji. Él al fin puede explicarle todo lo que hizo Ana y ella por fin le cree y se dan el abrazo más esperado por toda Latinoamérica unida. Esta es frase de otro youtuber, pero lo ameritaba la situación. Después de tantos problemas y vicisitudes, ambos se casan en una bonita boda rodeada de sus familiares y amigos y luego se van ambos a su luna de miel a un crucero, celebrando así el momento en que se conocieron, diciendo él que desde el momento en que saltaron a la piscina a recuperar el anillo, ambos están destinados a estar juntos por siempre, terminando así este increíble drama. Una bonita historia de amor que nos mantuvo a todos pendientes de los giros y tramas hasta que al final terminó con un final feliz. Si les gustan resúmenes como estos, les invito a darle like a este video y suscribirse a este canal activando la campanita para así estar al día con los nuevos videos. Y recuerden, a veces ocurre que lo que empieza con una locura se convierte en lo mejor de tu vida. Bye bye.